hoy tenemos a nuestra invitada desde set, siempre la hemos tenido desde la virtualidad, pero esta vez la sacamos del televisor y la trajimos a nuestra sala del Café de la Mañana. Alejandra Patiño, bienvenida, qué bueno tenerte por acá. Muy buenos días, Damaris, ¿cómo estás? No, estamos felices y te damos un like a ti por haber venido al Café de la Mañana a nuestra salita para hablar con nuestros televidentes del café. Listo, súper feliz con la invitación, por supuesto. Bueno, ¿por qué muchas personas de alguna manera satanizan esta bebida? Porque realmente, dependiendo de cada persona, tiene unos efectos, ¿cierto? Benéficos o no benéficos. En algunos, ¿cierto? Puede llegar a producir, ¿cierto? Un aumento en la energía, un aumento, ¿cierto? En esa concentración que se pueda presentar, porque el café tiene una sustancia que se llama la cafeína, y la cafeína es un estimulante del sistema nervioso central, y entonces por eso cada vez que tomamos café, en un efecto de una hora al menos, podemos llegar a sentir sus efectos, ¿cierto?, en nuestro cuerpo. Bueno, pero que pase el café, venga para acá, Dialina. Por eso dije que era Dialina. Ella ya nos trajo la tacita de café, que es con la primera con la que iniciamos el día, y empezamos a hablar de ese primer mito, así que nos vamos con nuestro equipo digital. Veamos entonces, el primer mito frente al café. Me voy a parar yo y vamos a poner por acá este granito de café. Y dice, el café causa insomnio. ¿Es verdad? ¿Es mentira que si me tomo una taza de café a las 7 de la noche no voy a poder dormir sino hasta las 12 o 1 de la mañana? Bueno, realmente, como les decía, la cafeína es un estimulante del sistema nervioso central. Por esta misma razón, ese efecto en nuestro cuerpo, y dependiendo de la sensibilidad de cada persona, puede tardar entre hacer efecto entre una media hora y una hora. Ahora, sus efectos, ¿en cuánto perduran en el tiempo? Alrededor de las 6 horas, 10 horas. Entonces, si nosotros nos tomamos un café a las 6 de la noche, 7 de la noche, vamos a estar activos durante muchísimas horas. Entonces, pero ¿cómo podemos llegar a contrarrestar un poco los efectos? Incluyéndole al café o alguna bebida como la leche, de pronto usarle sin azúcar claramente para poder no tener ese efecto de mayor energía, consumir en el momento de la comida alimentos con alto contenido de fibra, como lo son las frutas, como lo son las verduras, además de los cereales integrales. Eso puede llegar a reducir el efecto que tiene el café para el insomnio. Entonces es un mito, no es un mito, es una realidad, pero también depende del organismo. Así que está entre sí y no. Sí. Vámonos entonces con el siguiente grano de café, vamos a ver. Y por acá nos dice, el café sube la tensión arterial, no se tome una taza de café porque, mejor dicho, va a tener luego esa tensión por las nubes. ¿Será que es falso o es verdad? Es totalmente cierto. De hecho, a las personas que sufren de tensión arterial alta, que sufren de hipertensión o que tengan algún problema del corazón, se les recomienda evitar el consumo de café o utilizar un café que sea descafeinado. Pero el café descafeinado no quiere decir que no tenga absolutamente nada de cafeína, sino que fue reducido en cafeína. Sin embargo, los efectos que se van a tener sobre el sistema nervioso central y sobre la persona, dependiendo, ¿cierto?, de su sensibilidad a la cafeína, pueden ser o mayor o en menor grado, o simplemente puede ser que suba un poco la tensión, pero no a un nivel, ¿cierto?, en el que sea peligroso. Alejandra, y eso depende también de la cantidad de café que tome en el día. Es decir, si de pronto yo me levanté, sufro de tensión, me levanté y me tomé una tacita de café, ¿con eso basta para que se me suba la tensión? ¿O es porque soy adicta al café y tomo 1, 2, 3, 4, 5, 6 tazas de café? De hecho, lo que se recomienda en cuanto al consumo del café es que sean máximo 3 tazas al día, 3 tazas como esta. ¿Por qué? Porque cada taza de café, dependiendo, claro, del grano de café, tiene 100 miligramos de cafeína. Lo que se recomienda es que sean alrededor de 300 o 400 miligramos al día, pero si nosotros empezamos a superar, ¿cierto?, lo que yo siempre digo, el exceso, el consumo y la frecuencia, la cantidad es súper importante. Si nosotros superamos esas 3 tazas de café al día, vamos a tener un efecto, ¿cierto?, y sobre todo en la presión, muchísimo más elevado. Pero si utilizamos, ¿cierto?, un solo café en el día como para dejar un poco ese hábito del consumo de café totalmente natural, entonces café descafeinado, sin azúcar, sin añadirle leche, entonces vamos reduciendo ese efecto para la presión arterial. Muy bien, pues entonces sí sube la tensión, pero también depende de la cantidad que tome en el día. Perfecto. Vámonos entonces nuevamente a nuestro tablero digital, vámonos con este cafecito y dice, el café provoca
cáncer. Totalmente falso, falso totalmente. De hecho, tiene en algunos estudios algunos efectos benéficos y positivos sobre la prevención del cáncer de colon, el cáncer de ovario, el cáncer de endometrio, el cáncer de seno y lo que es el cáncer también de próstata. Se ha visto, ¿cierto?, un efecto que al contrario es protector. No quiere decir que sea un remedio, no quiere decir que sea totalmente la cura, pero sí se ha visto un efecto benéfico que se ha observado, y eso fue una de las, hace muchísimos tiempo que se hubo una contradicción con respecto a que provocaba cáncer de pulmón, un aumento en el consumo superando las 9 tazas al día. Claro, si nosotros excedemos ese consumo, muy posiblemente un factor de riesgo pueda llegar, no quiere decir eso, no es el único factor de riesgo, pero sí puede llegar a producir ese efecto para poder tener cáncer o ese fin. Vale, pues entonces es falso de toda falsedad. Así que, señores, no produce cáncer el café. Vámonos otra vez para nuestra pantalla digital, me gusta esto. A ver, y por acá dice, el café es malo para el corazón. Bueno, depende de cada persona, depende de la edad que lo consuma, depende de la cantidad que se consuma al día, de la frecuencia que se tenga. Tiene un efecto, como les dije, en el sistema nervioso central, y sí, definitivamente, si nosotros lo consumimos y demás de manera habitual, puede llegar a tener tanto efectos benéficos como los mismos efectos que nosotros podemos llegar a decir. Si nos excedemos en la cantidad de café, nos puede llegar a provocar ansiedad, nos puede llegar a provocar también dolor de estómago, un dolor de cabeza, una migraña, puede agravar también esa condición. Entonces hay que tener muchísimo cuidado en cuanto a la cantidad. Muy bien. Entonces, digamos que es un no, digamos que es a un medias. No a medias. Sí. Ok. Nos vamos entonces nuevamente a nuestra pantalla digital y por aquí tenemos otro de esos mitos frente al café. Y aquí dice, el café con leche tiene menos cafeína que el café puro. Verdadero. Totalmente verdadero debido a la concentración de café. Si nosotros habitualmente esas tazas tienen alrededor de 250 mililitros, entonces obtendríamos 100 miligramos, ¿cierto?, de cafeína. Pero si nosotros a nuestro café le añadimos leche, disminuimos esa concentración de café porque necesitaríamos menos para poderlo preparar y que quede muchísimo mejor sabor. Entonces, por esa misma razón es que tiene menos cafeína, definitivamente verdadero. Pues, a tomar cafecito con leche, qué rico en la mañana con unas galletitas integrales. ¡Ah! Totalmente. ¡Qué delicia! O si le ponemos lechecita vegetal, también aplica. También. Aplica, uy, la de coco le da un sabor delicioso. Vámonos entonces por acá. El café protege nuestra salud. Listo. El café nos pone un poquito más activos y de hecho es un estimulante para antes de un preentreno, ¿cierto? Antes de preentrenar, alrededor de 40 o 60 minutos, y nosotros lo utilizamos como un estimulante para poder practicar actividad física, entonces podemos llegar a tener ese efecto benéfico de sentir muchísima más energía, además de que nuestro cuerpo también produce un efecto y es utilizar más energía, es decir, acelera el metabolismo. Buenísimo. Y otra cosa muy benéfica que también tiene el consumo del café, bueno, realmente el efecto de la cafeína, es poder llegar a que la grasa que nosotros utilizamos como energía también sea utilizada durante el ejercicio. Entonces, también está esa parte buena, pero también tenemos la parte mala, y es si nosotros nos excedemos en su consumo, nos excedemos en la cantidad, puede llegar también a provocarnos insomnio, puede llegar a provocarnos dolores de cabeza, dolores de estómago, migraña y demás, pero sí, tiene esas dos Esto me contrapartes. gusta además porque es un producto natural, no nos va a hacer daño, no estamos tomando químicos, porque hay algunos, bueno, la mayoría de los preentrenos son químicos. Exacto. Entonces, pero es súper económico, se consigue en todo lugar y bastante colombiano. Ese también. me gusta. Entonces, señores, a quienes entrenan, una tacita de café como preentreno, me parece maravilloso. El café te pone como una moto. Verdadero, totalmente activo. También depende de la cantidad, depende de la hora en la que yo me encuentre. El efecto de la cafeína sobre el cuerpo está alrededor de los 40 minutos, 1 hora, y perdura alrededor de las 6 horas, 10 horas. Entonces puede ser que sí, me ponga bastante activo. Bueno, pues entonces, señores, si usted quiere encender su moto, póngale gasolina a ese cuerpecito con una taza de café. Eso sí, en horarios para que usted pueda eliminarlo y no tenga problemas a la hora de dormir. Y
El café es un antidepresivo natural, ¿cierto o Sí. falso? Bueno, eso está muy relacionado con que nos pone un poco más activos. Entonces, si nos pone un poco más activos, dependiendo de las actividades que yo realice, ¿cierto? Acompañada de mi familia, si practico ejercicio, puedo llegar a obtener ese efecto benéfico. Puede ser que no sea, ¿cierto?, totalmente la solución. Recuerden que la depresión es una enfermedad que debe tratarse de acompañarse de un profesional de psicología y que ese acompañamiento debe estar acompañado de otras estrategias que realmente puedan llegar a contrarrestar esa depresión. Entonces, puede llegar a ser un estimulante para contrarrestar, ¿cierto? Pero sí, efectivamente puede llegar a tener un factor, vamos a ver, relacionado. No tanto, pero sí está relacionado. Ahora, la pregunta del millón, porque muchas personas aman el café, se dice que es un producto adictivo, ¿qué tan cierto es? Bueno, recuerden que todo es cantidad y frecuencia. Entonces, si yo me excedo en la cantidad de café que consumo al día, puedo llegar a crear una dependencia. Entonces, si yo empiezo tomándome una taza, pero ya con una taza no siento el efecto o siente que mi cuerpo, ¿cierto?, no tiene un efecto sobre el sistema nervioso central y yo no tomé una, sino 2, 3 y empiezo una dependencia como cualquier otro alimento puede llegar a crear una dependencia. Muchos nos aferramos muchísimo al café, a otros nos aferramos un poco más al pan, otros a los helados o alimentos dulces, dependiendo, ¿cierto?, de cuánto yo me esté aferrando o utilizando el café o utilizando cualquier otro alimento para poder, vamos a decirlo así, tener un efecto menor y sentir menos tristeza, sentir un poco más de actividad, pero que solamente mi felicidad y mi estado activo dependa del consumo del café, ahí es donde se empieza a crear una dependencia. Se dice que el consumo excesivo del café también puede ser uno de los factores que hagan que en las mujeres nos salga celulitis. No, eso es falso, eso es realmente falso, no, exacto. Falso de Totalmente toda falsedad, falso de toda no te da falsedad. celulitis. Recordemos que la celulitis es vamos a decirlo así, como una acción totalmente natural de nuestro cuerpo. Se puede llegar a mejorar con la práctica de actividad física utilizando elementos de fuerza, aumentando progresivamente, pero también el estar sentadas nos puede llegar a provocar celulitis, entonces no tiene nada de relación. Muy bien, así que no se preocupen, tomen café. Además, Tomen café, sí. Es algo natural. Todas las mujeres, flacas, gordas, medianitas, altas o bajas, todas tenemos celulitis en alguna parte de nuestro cuerpo. Entonces empecemos a amarla y a normalizarla para que no se vea como que solamente el filtro del Instagram es el que hace que no tengamos celulitis. De resto, mijo, todos tenemos. Todos tenemos. ¿Y cuántas tazas de café o cuántos o qué cantidad de café puedo tomar al día? Hablemoslo de tazas, porque no hablamos de taza o de pocillitos. Un pocillo de estos tiene alrededor de 240 a 250 mililitros. Cada pocillo tiene alrededor de 100, obviamente depende muchísimo del grano de café, entre 100 y 120 miligramos de cafeína. Lo recomendable es no superar los 400 miligramos al día. Entonces, ¿qué sería si lo hacemos la conversión? Entre 3 y 4 tazas, ¿cierto? De 240 mililitros. Si yo me tomo pues menos, pues obviamente la cantidad de cafeína ingerida es menor, pero entonces podrían ser alrededor de 3, 4 tazas. Ah, perfecto. Entonces esas 3 o 4 tazas, póngalas en el termito que hace que le dure sus bebidas calientes y la puede dividir durante el día para que pues tenga todos estos beneficios y no se prive de tomar este delicioso líquido, este producto que además es insignia en nuestro país. Pues Alejandra, gracias por estar con nosotros. Gracias a María, a ustedes por la invitación. Bueno, pues salud con cafecito.